El reino Mycota, también conocido como el reino fungi de los hongos. El hongo es un organismo formado por filamentos llamado hifas. Ese cuerpo o tallo que está formado por hifas se llama micelio. Concepto. La mayoría de los hongos se alimentan de materia muerta, pero algunos son parásitos de plantas vivas y otros capturan presas. Pues sí, hay hongos capaces de rodear a un nematodo del suelo con sus hifas, inmovilizarlo y clavarle unos tubos huecos que se llaman austorios. Eso es planta. Parte de la confusión provino de lo que mostraban los microscopios ópticos en la primera mitad del siglo XX. Plantas y hongos tenían células con pared celular. Lo que se descubrió mucho más tarde es que la pared celular de hongos tenían células de los hongos no es de celulosa como la de las plantas, sino de quitina, la sustancia básica del exoesqueleto de los artrópodos. La célula es un polisacárido. La molécula está formada por módulos de azúcar. La quitina es un mucopolisacárido. La macromolécula está formada por azúcar y proteína. Los hongos fueron separados como reino por Whitaker en 1969, quien les dio el nombre de fungi, de latín fungus, fungi, hongo. Partes del hongo. Se distingue por la cofia o sombrero, el pie o estirpe, velo parcial o anillo, escama, volva. A su vez están constituidos por tubos filamentosos llamados hifas o branquias. Las hifas crecen por alargamiento de las puntas. La masa completa de las hifas se llama micelio. Según muchos estudiosos, los hongos no son clasificables como vegetales, pues carecen de clorofila, por esto no son fotosintéticos. Es decir, sus células tienen paredes desprovistas de celulosa o lignina. Los hongos, al no tener clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis. Alimentación. Todos los hongos heterotróficos presentan digestión externa. Segregan enzimas digestivas al exterior que hidrolizan los alimentos y de esta forma son absorbidas por el hongo. Sin embargo, por su comportamiento y su citología, los hongos son verdaderos vegetales saprófitos. Algunos de estos parásitos se denominan simbióticos, porque parece que el organismo parasitado parasita a su vez el hongo. Tal el caso de los líquenes, organismos dobles. La absorción de los nutrientes. Los hongos se alimentan absorbiendo los nutrientes del material orgánico. Estos seres tienen que digerir su alimento antes de que éste pase a través de la pared celular a la hifa. La hifa secreta ácidos y otras sustancias que degredan al material orgánico. Reproducción. Asexual por germinación, levaduras o esporas, y la mayoría además de forma sexual por unión de células. Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan en un estado latente que se interrumpe solo cuando se hallan condiciones favorables para su germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo de ella su primera hifa, por cuya extensión y ramificación se va construyendo un micelio. La velocidad de crecimiento de las hifas de un hongo es verdaderamente espectacular. En un hongo tropical llega hasta las 5 mm por minuto. Clasificación. Los hongos son principalmente terrestres y se desarrollan en sitios húmedos y oscuros. Su cuerpo generalmente está compuesto por delgados hilos llamados hifas que se estrechalizan entre sí formando el micelio. Hongos superiores. Son todos los hongos, en su mayoría filamentos, casi todos son terrestres como un micelio, generalmente muy ramificado y tapicado con membrana quitinosa. Todos presentan reproducción sexual mediante gametogionía. Los hongos superiores se agrupan en dos clases. Azomicetes. Esta clase de hongos se debe al hecho de que sus esporas se forman dentro de estructuras en forma de pequeños sacos llamados ascas. Basidiomicetes. La mayoría se encuentra en los bosques como los hongos comestibles y venenosos. Los hongos venenosos. Existen más de 200 especies de hongos venenosos. Sin embargo, muchas especies que se consideran dudosas e incluso venenosos han resultado ser comestibles. En estos casos, el malentendido puede deberse a trastornos producidos tras
tras la ingestión de hongos en mal estado. Los hongos comestibles. Los hongos comestibles más apreciados y conocidos son los Basidiomycetes del hongo. Solo se comen los cuerpos fructíferos. Hongos inferiores. Se dividen en dos reinos que incluyen los hongos menos evolucionados o primitivos. Tenemos los homicofitos, presenta una sola clase, Homycetes, integrada por hongos en su mayoría miceliales, que se les conoce como mohos acuáticos porque suele vivir en el agua, aunque hay Homycetes terrestres como los micelios. Los zigomicófitos incluyen la clase Zygomycetes, integrada por mohos, hifas desprovistas de membranas transversales, la mayoría saprófitos, algunos parásitos. Líquenes son organismos extraños constituidos por algas y hongos. Son seres dobles que contienen cada uno alga y más hongo. Ambos componentes viven juntos, son el resultado de la simbiosis de una alga o hongo. Círculo de hada. Muchas veces los hongos aparecen formando círculos como aparecen de la noche a la mañana. La cosa puede ser bastante impresionante. En Europa surgió la encantadora leyenda de que los hongos nacían bajo los pasos de las hadas, que bailaban por la noche dando vueltas. La realidad es muy simple. Lo que nosotros llamamos hongos son los cuerpos fructíferos de un organismo. Por eso se parecen de la noche a la mañana. Los marginados, los mixtos. Hongos en sentido estricto son los hongos, los mohos y las levaduras. Los micólogos modernos tienden a considerar los mixtos, que les hagan un reino aparte. ¿Qué son los mixtos? Imagínense una espora que cae sobre la tierra húmeda, se abre y deja salir, no un micelio que se mueve más o menos como se mueve una enredadera, sino una ameba, un flagelado que se desplazan activamente, engloban las partículas alimenticias que encuentran encima. Esas cositas que se mueven pueden emparejarse y fusionarse. Después el núcleo de ese organismo unicelular y solo el núcleo empieza a dividirse. Se forma una cosa blanducha, estirada en forma de red, con muchos núcleos, pero no está dividido en células. Eso se llama plasmodio. El plasmodio también engloba partículas alimenticias. Por si todo esto fuera poco, en cierto momento el plasmodio deja de moverse, se planta y produce un cuerpo fructífero como un hongo en miniatura. El cuerpo fructífero produce esporas y recomienza el ciclo. Estos extraños organismos están en todos los ambientes excepto los más externos. Son los que los micólogos llaman mixomycetes. Utilización de los hongos. Las enzimas hidrolíticas se utilizan en diversos procesos industriales. En la medicina, la utilización de los antibióticos en la práctica médica comenzó cuando se descubrieron las propiedades antibióticas de la penicilina. La penicilina es un importante antibiótico que se obtiene del moho Penicillium notatum. En la industria alimentaria, los hongos llevan a cabo una función muy importante en la elaboración del pan para que éste sea esponjoso. La levadura del pan es el hongo perteneciente a los Ascomycetes. Conclusión. Los hongos están formados por organismos mayoritariamente pluricelulares y heterotróficos. Los hongos segregan enzimas digestivos al exterior que hidrolizan los alimentos. Los hongos son verdaderos vegetales saprófitos que viven a costa de las materias orgánicas muertas. Los hongos son principalmente terrestres y se desarrollan en sitios húmedos y oscuros. Los hongos son de suma utilidad tanto en la medicina como en la industria alimentaria. Fin. Por si acaso el video fue corto porque no alcanzaba el tiempo.